Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Elías y los medios de provisión divina. Hablando de Dios como aquel que provee generosamente para los suyos, dice el apóstol San Pablo en segunda a los Corintios 9, 8 al 11: Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Estas sabias palabras nos llevan a meditar sobre la provisión divina, considerando en primer lugar cómo Dios provee por distintos medios para sustentar a sus obras y a quienes la llevan. Dios provee a la sociedad siervos suyos que les comuniquen su palabra y su voluntad. Dios conoce todas las cosas que pasan, las buenas y las malas, y las aprueba o las desaprueba. En Primero de Reyes 16, 30 al 31, se nos dice que el que reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Por tanto, en este tiempo de Acab, el mal reinaba. Se hacía lo malo por doquier, el rey y el pueblo. A pesar de ello, Dios enviaba siervos, profetas, con el mensaje de su palabra, para reprender el pecado y para quebrantar los corazones. Primero de Reyes 16:33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Primero de Reyes 17:1. Entonces Elías dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios muestra su extraordinario poder a través de sus siervos para avalarlos a ellos y para ayudar al pueblo, a las gentes, a creer en su palabra. En Primero de Reyes 18, 17 al 18 se nos dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Por tanto, la palabra del profeta reprende el pecado del pueblo, la palabra del profeta anuncia juicio y castigo por ese pecado, todo con el propósito de Dios de redención, pues este es el propósito del mensaje de la palabra de Dios. El propósito de la palabra predicada, proclamada, es hacer volver del mal camino al pecador, para que siga la senda recta de justicia divina. Este es el propósito de Dios. Primero de Reyes 18, 36 al 37. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú eres Dios y que vuelves a ti el corazón
de ellos. Tal y como hemos dicho, el propósito de la palabra es que las personas que la oyen sepan que el mensajero es un enviado de Dios y que Dios quiere volver el corazón de ellos del mal al bien. Dios provee personalmente el sustento del ministerio de la palabra. Dios provee para que aquellos que le sirven puedan vivir. Elías estaba cayendo en el desánimo y Dios le provee para sus necesidades a través de medios naturales. En 1 de Reyes 17, 2 al 5, vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, frente al Jordán. Beberás del arroyo. Y él fue y vivió junto al arroyo de Querit. Dios proveía para su siervo. Lo primero que hizo fue separarle de los que le perseguían, buscarle un lugar seguro donde pudiera estar, y una vez allí, Dios providencialmente, a través de los medios naturales, le proveyó de forma extraordinaria para, de alguna manera, hacer que el profeta pudiera sobrevivir, pudiera tener alimentos. Primero de Reyes 17, 4 y 6, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Por tanto, Dios provee para el pueblo enviando profetas, enviando predicadores, y provee para sus siervos, los profetas o predicadores, provee para ellos, para sus necesidades. Y lo hace, pues, por medios naturales, como hemos visto, o también a través de milagros, por los que Dios se exalta o va contra sus leyes naturales y ordinarias, para hacer notoria su presencia y realidad en el mundo. En 1 de Reyes 17, 15 al 16, se nos dice que entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. A través de aquel milagro en el que no escaseó la harina ni el aceite, el poco, el poco aceite y la poca harina que había no escaseó, sino que dio para alimentar al profeta y también para aquella mujer. Dios provee. Y Dios provee a través de personas también para el sustento del ministerio de la palabra. Lo hace directamente Él, como hemos visto, por medios naturales o por medios extraordinarios, o lo hace Él, Dios, usando a personas. Las personas que Dios usa para servir en su obra pueden tener muchos, algunos o pocos medios con los que sobrevivir. En 1 de Reyes 17, 11 al 12, se nos dice que Elías la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan. Y ella respondió: no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina y un poco de aceite, y ahora iba a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Habían pocos medios con los que sobrevivir. Y esto puede suceder en diferentes momentos, de que las provisiones divinas sean escasas, no solo para los siervos de Dios, sino para las personas también que rodean a los siervos de Dios, como es el caso de aquella mujer y su hijo. Pero Dios puede hacer que a partir de poco muchos sean provistos, muchos sean satisfechos. En Marcos 12, 41 al 44, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos,
porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios provee usando a personas. Y provee usando personas que tienen mucho y a personas que tienen poco. Cada uno, según sus posibilidades, da para Dios. Y lo importante, que es lo que Dios mira, no es la cantidad, sino el corazón, la actitud del corazón que da. Y esto es lo que ve Dios. Por eso Dios prepara el corazón de los que han de ofrendar para su obra, para que lo hagan con fe y con generosidad. En Primero de Reyes 17, 13 al 14, se nos dice que Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El Señor le pedía a través del profeta a aquella mujer que tuviera fe, que tuviera confianza, que creyera que Dios es quien provee, que Dios es el que da todas las cosas. Aquella mujer no tenía sino para una sola comida, para ella y para su hijo. Y Dios le pide que primero dé aquello que tiene, aquello poco que tiene, se lo dé a él, confiando en que, como él ha dicho, no le faltará nada. Y la mujer fue probada y la mujer pasó la prueba y dio primero a Dios y no le faltó. No faltaba desde ese momento ni aceite ni harina en el lugar donde cada uno de estos dos alimentos estaban. No faltaba. Ella tomaba, tomaba y tomaba y nunca se acababa el aceite y la harina. Había poco y Dios la probó. Dale primero al profeta. Esto evidentemente era una prueba de fe para ver si ella realmente confiaba en Dios, en que Dios es quien provee. Ella hizo lo que Dios le dijo y vio la mano de Dios en su vida proveyendo. En 2 Corintios 9, 3 al 5 se dice: he enviado a los hermanos para que estéis preparados, no sea que os hallaren desprevenidos. Nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros. Por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. El creyente ha de dar generosamente, no por obligación, no por exigencia, con generosidad, con libertad, con fe, porque esto es lo que quiere Dios, esto es lo que mira Dios. Los hombres miran lo externo, lo que se ve, la cantidad de la ofrenda. Dios mira lo que no se ve, el corazón, la actitud del corazón. Dios no quiere ofrendas hechas sin corazones voluntarios, generosos, alegres y llenos de fe. 2 Corintios 9, 6 al 8. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios quiere una actitud voluntaria, generosa y llena de fe, porque detrás de las ofrendas hipócritas, egoístas y mentirosas está el diablo. El diablo está detrás de las personas que tienen miedo de darse a Dios, de dar de lo que tienen a Dios. Está el diablo que les hace creer que si dan a Dios les faltará, que si dan a Dios vendrán a menos. El diablo es quien pone esos sentimientos malos en los corazones. En Hechos 5, 1 al 4, cierto hombre vendió una heredad
y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Has mentido a Dios. Detrás de la actitud hipócrita, mentirosa de Ananías y Zafira estaba el diablo. El diablo es quien engaña a las personas. Dios provee para las necesidades espirituales de la gente a través de sus siervos. Dios provee su palabra, la palabra de vida, la palabra de salvación, la palabra que nos trae luz y justicia. Dios provee su palabra para producir fe y esperanza en nosotros. La palabra de Dios lleva a confiar en Él, en la provisión divina para dar pasos de fe en el abismo. En 1 de Reyes 17, 2 y 4 al 6, se nos dice que vino a él palabra de Jehová diciendo, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Por tanto, el hombre de Dios, el creyente en general, aquel que escucha la palabra de Dios, debe creerla y debe después obedecerla. Solo así, solo desde la fe, la provisión divina, se pueden dar pasos de fe, saltos de fe en el vacío. En el texto que estamos leyendo, Elías dio un salto de fe y en ese salto de fe vio la mano de Dios. La palabra lleva a confiar en que Dios provee de donde parece no haber nada. El Dios que saca agua de la roca y envía pan del cielo puede obrar maravillas. Primero de Reyes 17, 8 al 10, se nos dice que vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Los medios que Dios utiliza para cubrir las necesidades de su obra no son siempre personas ricas con abundancia de bienes. Son en bastante y frecuente ocasión personas con los medios justos, como esta viuda, esta mujer viuda, a la que Dios le ordenó que sustentara al profeta Elías. Frecuentemente Dios usa para cubrir las necesidades de su obra a personas que se mueven en la frontera de lo justo, porque esto glorifica a Dios. Las personas ricas que tienen muchos medios podrían dar mucho y muchas veces no lo hacen por egoísmo. Pero cuando una persona que tiene lo justo para vivir, no le falta, pero tampoco le sobra. Cuando una persona que tiene lo justo de lo suyo da para Dios, esto glorifica a Dios de una manera grande, de una manera importante. La viuda usada por Dios para alimentar al profeta. La palabra lleva a confiar prioritariamente en Dios, venciendo la duda y el miedo. En 1 de Reyes 17, 13 al 14, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ya hablamos de esto antes, pero ahora subrayamos cómo Dios dice a aquella mujer: hazme a mí primero. De hecho, el orden de prioridad en la vida de un creyente. La vida de un creyente es la búsqueda de Dios en primer lugar. A veces nos parece que no tenemos tiempo y Dios nos dice: ven a mí, ven a mí, dedica tiempo a la oración, al estudio, a escuchar la palabra. Y nos parece que no tenemos tiempo, que nos va a faltar el tiempo para otras cosas. Y Dios nos dice: ven a mí primero. A veces nos parece que no tenemos medios económicos para dar para Dios, porque si tenemos lo justo o nos va a faltar para cubrir nuestras necesidades. Y Dios nos dice: dame a mí primero. Con ello solo Dios quiere probar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Él ha prometido darnos todo lo que necesitamos y darnos hasta que sobreabunde, dice la palabra. Él ha prometido abrir las puertas de los cielos, de sus bendiciones, pero solo quiere una cosa: que confiemos en Él. Y para que confiemos en Él, a veces Él nos prueba precisamente haciéndonos ver que primero tenemos que ser responsables con Él, primero. De esta manera lo que quiere Dios es ver dónde está nuestro corazón. La palabra lleva, por tanto, a confiar en que Dios provee para afrontar la aflicción y para salir de ella, no solo para nuestras necesidades, sino incluso en los momentos difíciles. Él es quien nos da el consuelo, el ánimo, todo. Primero de Reyes 17, 17, 19 y 22. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Él le dijo: dame acá tu hijo. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Dios sanó al hijo de aquella mujer. Y no solo le dio la sanidad, sino sobre todo a aquella mujer le fortaleció la fe, porque proveer para lo material a lo mejor se ve como algo más natural, pero proveer salud ante la muerte, proveer una salud en una situación de extrema necesidad, es una manera de percibir a Dios de una manera más profunda. Y es que las adversidades que vienen en la vida en los momentos más inesperados nos llevan de la fe a la duda, nos lleva a pensar ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios ha permitido que nos venga este problema? Pero Dios está ahí. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido proveer para nosotros. Él ha prometido darnos en todos los órdenes lo que necesitamos: ayuda material, salud, consuelo, ánimo. Y Dios provee, y lo hace, como hemos visto, usando medios naturales o usando medios extraordinarios, milagrosos. La viuda había perdido toda esperanza de vivir cuando Elías se encontró con ella. Ella sabía que no tenía más que lo necesario para una comida, e iba a preparar aquello para comer la última comida, ella y su hijo. La última comida. Comer y dejarse morir ya. Comer con su hijo y acostarse en algún lugar de la casa y allí
no levantarse más hasta quedarse muerta. Primero de Reyes 17, 11 al 12. Elías le pidió un bocado de pan y ella respondió: no tengo pan, solamente un puñado de harina y un poco de aceite, y ahora iba a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Había llegado al límite. La viuda no esperaba vivir más, pero el poder de Dios confirmó la palabra que el profeta le dio a aquella mujer y a su hijo. Primero de Reyes 17, 15 al 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La viuda entendió con certeza que Dios estaba con ella, a través del profeta Elías. Primero de Reyes 17, 22 al 24. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Elías y los medios de provisión divina. Y hemos dicho que Dios provee por distintos medios para sustentar a sus obras y a quienes la llevan. Dios provee a la sociedad siervos suyos que comunican su palabra y su voluntad con propósitos redentores. Dios provee para el sustento del ministerio de la palabra cuando lo hace a través de personas. Dios prepara los corazones para que den voluntariamente y con fe para Él y para su obra. Dios provee para las necesidades espirituales de la gente a través de sus siervos. Dios provee su palabra para producir fe y esperanza. La palabra lleva a dar pasos de fe en el abismo y a confiar que hay donde no se ve. Dios muestra su poder milagroso para dar o fortalecer la fe, quitando la duda y el desánimo y dando conocimiento y certeza. En Hechos 17, 24 al 25 se dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a confiar que Él es quien provee para todo lo que necesitamos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu abundante misericordia, por la cual nos la envías periódicamente para reprendernos, para ayudarnos a salir del pecado, para volvernos a ti, para darnos salvación, para darnos vida eterna y también para que nos pongamos a tu lado, para que nos cuides, nos protejas, para que proveas para nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en todo esto. Gracias por la salud, por los cuidados. Gracias por la provisión que permanentemente haces para nosotros de tantas cosas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Danos la fe necesaria para confiar siempre en ti. Cuídanos, Señor. Danos esperanza en todo lo que tenemos por delante y confianza en ti. Danos poder y gracia para hacer tu voluntad y para servirte. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en todo. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.